escogidos de Dios, sus santos y amados, revístanse de profunda compasión, practiquen la benevolencia, la humildad, la dulzura y la paciencia. En este momento comienza un programa para dos. Así es, si pensaste en un matrimonio, acertaste. Porque aquí damos inicio a un espacio que será edificante, informativo y espiritual. Estás escuchando Casados y Felices. Buenas tardes, amigo y hermano que nos escucha a través del dial 103.1 FM. Estamos agradecidos con el Señor por estar en este lugar. Hoy dando inicio a esta edición semanal del programa Casados y Felices. Un programa con el propósito de ser de bendición para los matrimonios, de recibir palabra y tocar temas de interés para los matrimonios, ya sea cristiano o no cristiano, reconociendo que el propósito y la finalidad del matrimonio está en el Señor y es glorificar el nombre de Dios. En esta tarde hablaremos del tema derribando gigantes espirituales en nuestro matrimonio. Y para ello tenemos a dos hermanos muy especiales que nos han muy valientes en que vinieron a acompañarnos hoy. Son de nuestra iglesia Amor Viviente. Él es el hermano Evelio Torres y su esposa Carla. Les damos la bienvenida. Esperamos que puedan desenvolverse y simplemente compartir lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Amén. 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 Bueno, yo les pregunto, cuando escuchan ustedes la palabra gigantes, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? El primer nombre que se nos viene a la mente, ¿qué se le viene a usted a la mente? ¿Nombre bíblico o nombre? ¿Nombre bíblico? ¿Un nombre? ¿Un nombre bíblico? No, el Goliat. Goliat, ¿verdad? Sí. Así es, y es que cuando escuchamos esa palabra gigante en la Biblia, aparece Goliat de repente en nuestra cabeza. Porque, por ejemplo, yo fui a la escuela dominical desde muy pequeño y era de las primeras historias que nos compartían. Y es que relacionamos eso de derribar gigantes con la historia de David y Goliat. Sin embargo, aunque es una historia extraordinaria y un gran ejemplo de cómo podemos derribar gigantes con el respaldo de Dios, no son la única fuente de eso en la Biblia. ¿Por qué? No necesariamente derribar gigantes significa derribar personas de carne y hueso, no de manera literal. Porque la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Y hoy vamos a ver acerca de eso. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que es Jacob. Jacob, que es uno de los patriarcas que aparece en el libro de Génesis, se encuentra con un gigante espiritual. Jacob era un embustero de toda la vida. Podemos ver en el libro de Génesis, en el capítulo 27, cómo él engaña a su padre y le hace trampa a su hermano para robar la progenitura, ¿verdad? Luego también como él hace trampa con Labán. Entonces él ya traía en su ADN esto del engaño, él ya lo hacía con facilidad. Y era tanto, y se metió en tanto problema que hasta su vida corría peligro. Y es que los gigantes a veces en nuestras vidas no necesariamente tienen que ser personas de carne y hueso. Pueden ser personas, ideas, en nuestra mente, argumentos, pensamientos que no están en contra de la palabra, ¿verdad? E incluso malas prácticas que a veces traemos, malas costumbres que traemos del mundo. Entonces pueden ser muchas cosas esos gigantes. Pero bueno, ya permitiendo a nuestros hermanos pues que ellos puedan introducirse, y quiero hacerle una pregunta a mi hermano Evelio. En su vida, ¿cuáles han sido esos gigantes con quien usted se encontró? ¿Con qué gigantes se encontró antes de conocer al Señor?
Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia, los matrimonios, todos los que nos acompañan. Esta tarde, pues, este tema, la verdad, pues que todos estamos en ello. Y sí, debemos de aclarar, ¿verdad?, que no son personas, los gigantes que tenemos, sino que son las situaciones en las cuales nosotros nos enfrentamos, ¿verdad? Y en el caso mío, el gigante que yo estuve bregando mucho, ¿verdad?, era mentir, ¿verdad? Así como Jacob era siempre una excusa para poder llevar a cabo lo que yo deseaba, cosas así, ¿verdad? Actitudes incorrectas delante del Señor, que si en efecto uno cree de que con una mentira pequeña puede ir solventando, puede irse saliendo con la suya, ¿verdad? Y que pues no va a haber repercusiones, no van a haber circunstancias, no va a haber nada que arrepentirse, ¿verdad?, más adelante, que pues eso es lo que yo pensaba antes, ¿verdad? Así es, entonces nos salió como Jacob, ¿verdad? Así es. Hermano, y si se puede, ¿cómo afectó eso su matrimonio? ¿Cómo afectó esto su relación con su esposa? Sí, habían muchas situaciones en nuestra vida, en nuestro hogar, de las cuales el no ser sincero pues conllevaba a muchas otras faltas de comunicación, problemas en los cuales yo me veía que por querer solventar una situación le iba dando largas, por mintiendo, no siendo sincero, haciendo varias cosas. Entonces eso se iba agigantando y más bien era mayor el problema, más bien iba habiendo daño, iba habiendo en mi esposa, iba habiendo ese que su corazón no se lo guardaba, ¿verdad? Entonces sí, eso podía ver yo de que sí nos afectaba como pareja, como matrimonio, como familia aún en la casa, ¿verdad? Así es que es un tema muy complicado, ¿verdad? Esta situación y algo que se viene bregando, ¿verdad? Ahora, todos tenemos diferentes problemas, todos afrontamos diferentes gigantes, como le estamos llamando. Y quiero preguntarle ahora, en el caso de nuestra hermana Carla, ¿con qué le tocó afrontar a usted? ¿Y cómo eso le afectó a usted y a su esposo? Okay. Bueno, antes que todo, igual, ¿verdad? Quiero presentarme y quiero saludar a la audiencia, a los que nos están escuchando y gracias por pensar en nosotros. Pues es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí. Y esperamos, ¿verdad?, que quienes nos escuchan, que nos están escuchando, pues pueda ser de edificación lo que hoy nosotros podamos compartir, ¿verdad?, este Amén. día. Que podamos ministrar, ¿verdad?, su corazón y que podamos, pues, que lo que nosotros hoy vayamos a compartir, que pueda bendecirles. Entonces, como decía, ¿verdad?, mi esposo, pues, en muchas ocasiones, ¿verdad?, como seres humanos, enfrentamos, ¿verdad?, circunstancias difíciles, ¿verdad?, y que nos sentimos, humanamente hablando, nos sentimos, ¿verdad?, pequeñas ante la dificultad tan grande que enfrentamos, ¿verdad?, pero que como hijos del Señor, ¿verdad?, debemos creer en su palabra, en lo que Él dejó escrito, ¿verdad?, y que como hijos del Señor sabemos que podemos enfrentar estos problemas, ¿verdad?, y que ante el Señor, ¿verdad?, que es mayor, Él, el que está con nosotros, ¿verdad?, que el que está en el mundo, y podamos enfrentar que ante el Señor son nada, ¿verdad?, pero que antes de conocer al Señor, para nosotros es difícil, ¿verdad?, y los podemos llamar así, gigantes, ¿verdad? Como usted decía, a veces no son físicos, sino que son circunstancias, ¿verdad? A veces pensamientos, situaciones difíciles, ¿verdad? Entonces, en mi caso, ha sido mi carácter, ¿verdad? Lo he visto así como un gigante en mi vida, ¿verdad? Ha sido mi carácter.
yo me crié en un hogar donde la autoridad, quien tenía la autoridad era mi papá y, o sea, maltrataba a mi mamá, ¿verdad? O sea, de una manera, mi mamá sufrió mucho con mi papá, entonces yo me crié viendo eso y yo pensaba, yo decía, no me voy a casar y yo no me voy a dejar mandar de un hombre así, o sea, a mí un hombre no me va a mandar así, no me va a hablar así, nunca me va a pegar y nunca así, entonces me caso y nosotros nos casamos en el mundo, Sí. entonces no conocíamos del Señor, para que entiendan, no conocíamos del Señor cuando nos casamos. Entonces empezamos a conocernos. Mi esposo pues no dejaba las cosas del mundo. Entonces lo que le decía, yo no me voy a dejar mandar y yo no voy a vivir así, yo no puedo vivir así. Entonces eso fue un problema, ¿verdad? Porque sabemos que el hombre por naturaleza, el hombre no va a dejar mandarse de una mujer, ¿verdad? Entonces eso fue el problema que nosotros teníamos, ¿verdad? Y que él igual, o sea, él no dejaba las cosas del mundo, me mentía. Y yo por otro lado, con mi carácter, queriendo ser fuerte, queriendo ser la que tenía que poner la autoridad en la casa. Entonces eso ha sido, ¿verdad? Un problema para mí, ¿verdad? Pero cuando llego al Señor, entonces las cosas cambian. Así es, amén. Y a eso vamos. Cuando llegue el Señor, viendo la vida de Jacob, pasa lo mismo, pero me alegra y le doy gracias a ustedes, hermanos, por su sinceridad. Sé que no es fácil. Quiero que los hermanos y los amigos que nos escuchan sepan que muchas veces no es fácil exteriorizar estas cosas, exponernos, sabiendo de que mostramos, pues, de qué pata cojeamos en su momento en el mundo, ¿verdad? Y qué cosas todavía están en proceso, incluso a veces en nuestras vidas, porque eso pasa. Pero damos gloria a Dios, porque como decía la hermana Carla, cuando viene el Señor es algo diferente. Él viene a hacer todas las cosas nuevas, amén. Y en la vida de Jacob, ya en el capítulo 32, pasa algo que quiero que analicemos. Y usted, si tiene tiempo en su casa, pueda leer estos capítulos. Y es que aquí es cuando Jacob se lucha con el ángel en Peniel. No sé si ustedes se recuerdan esto, lo han leído, ¿verdad? Y es que en ese momento, en esa batalla de Jacob, que luchó durante toda la noche, el gigante de Jacob fue derrubado. En el momento en que él decidió no irse de ahí sin recibir la bendición del Señor. Y fue tanto su insistencia que él la recibió. Y su nombre cambió de ser de Jacob a Israel. Exactamente. Amén. Israel, así, el patriarca que inicia el nombre del pueblo de Israel. De ahí viene el nombre del pueblo de Israel. Tan grande fue el cambio después de ser un embustero que el Señor cambió su nombre a Israel. Esa noche fue un parteaguas para él. Y es que, como decíamos, cuando conocemos al Señor y aceptamos a Jesús como nuestro Señor, nuestras vidas cambian. Amén. Comienza a cambiar algo y comienzan a caer esos gigantes. Y eso crea en nosotros un antes y un después. Así es. Amén. Yo les quiero preguntar ahora, en cuanto a ustedes, ¿cuál fue ese parteaguas? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Quién buscó a alguien del Señor primero, los dos juntos? ¿O pasó algo? ¿Qué fue exactamente lo que los hizo cambiar y que ese es ese punto de inflexión en sus vidas? Ya. Nosotros estábamos, yo estaba analizando, viendo lo de Jacob y realmente como personas en el mundo o personas que no han escuchado de la palabra, se pueden imaginar de que no pueden haber, ¿verdad? Sí, hombres embusteros, que no se pueden haber, que no puede venir alguien que esté en la Biblia y que tenga esos inicios, ¿verdad? La Biblia es tan específica, tan clara,
ilustrativa, ¿verdad? Que muestra un Jacob de dónde viene, todo lo que él hace. Y luego esta parte ahí, yo creo que todos los que venimos al Señor, en un tiempo temprano o tarde, nos encontramos en ese momento. En el caso mío, nosotros empezamos a venir a la iglesia y, como decía mi esposa, empezamos a congregarnos. Creíamos que yo creía que el Señor no era para nosotros, que era así como para las personas que necesitadas y todo eso, ¿verdad? Personas enfermas. Y yo me creía, pues el hombre es más ocupado y el hombre pues que no necesitaba de nada. Empezamos a congregarnos a partir de un grupo de crecimiento, y con lo que me encuentro yo es que el problema que yo tenía era que pues yo ya había llegado delante del Señor, pero todavía estaba el alcoholismo en mi vida. Entonces yo bregaba con eso y venía a la iglesia y yo no podía dejarlo, ¿verdad? Entonces llegué a un punto yo que sí era un problema, sí, verdaderamente un problema, y llegamos y recuerdo una palabra, ¿verdad? Que es la que hace, que es el parteaguas mío, que el pastor la declaró ese día que yo vine un domingo, y que dijo: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Y ahí, a los pies del Señor, me derramé y le dije al Señor: si yo ya no puedo en mis fuerzas, si puedes hacer algo, hazlo. Si yo ya en mis fuerzas, yo ya no puedo. Entonces, a partir de ahí, Belio Torres fue como un milagro, ¿verdad? Que lo que hizo el Señor en mi vida, totalmente dejar la dependencia del alcohol, ¿verdad? Y pues ahora entregarme al servicio del Señor, y fue algo en lo cual ese fue el antes y el después mío, ¿verdad? En ese aspecto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y es que damos gloria a Dios porque hemos visto, ¿verdad? Yo personalmente he visto cómo sirve el Señor, y como dice, uno no cree, a veces uno no puede creer a veces cómo aquella persona hace años llegó a ser alguien que aún sigue en un proceso, que aún seguimos, pero amén, que el Señor ha ido amén, levantando, que el Señor ha ido restaurando. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted, hermana, ¿cómo fue su proceso al ver a su esposo seguir y entrar? ¿O cómo fue? Cuéntenos. Sí, llegamos juntos al grupo de crecimiento, ¿verdad? Entonces, de mi parte, yo sentía que necesitaba un cambio, ¿verdad? En mi matrimonio, porque ya no podía vivir así, ¿verdad? El ver que él llegaba tarde a la casa, yo me iba 3 días para donde mi mamá, luego regresaba a la casa de nuevo, él me iba a traer, y estábamos en eso, ¿verdad? Entonces yo sentía que mi matrimonio necesitaba un cambio. Entonces nos invitan a este grupo de crecimiento, y a veces el grupo era un miércoles, y él ese miércoles no llegaba. Pero yo no dejé de ir, yo agarraba, en ese tiempo solo tenía mis 2 varones, agarraba a mis niños y no me quedaba cerca al grupo de crecimiento, pero yo me iba para el grupo de crecimiento y yo no desistí. O sea, yo seguí yendo, él a veces no iba, se perdía por 2 semanas, no iba 2 semanas al grupo, luego regresaba, porque se quedaba como él lo comparte, ¿verdad? Él todavía, veníamos a la iglesia y él todavía tenía su problema, ¿verdad? Y era un problema que yo no lo sabía que él lo tenía,
porque sí, él llegaba tarde y llegaba así, ¿verdad? Con el olor de que había tomado algo, pero nunca lo vi caerse, nunca lo vi así. Entonces yo no sabía que él tenía ese problema. Entonces, como yo, la mujer, ¿verdad? Yo dije, no, yo necesito un cambio. Necesito que mi matrimonio sea diferente. Entonces, cuando yo no dejé de ir al grupo de crecimiento, no dejaba, y a veces no veníamos un domingo porque quizá él no sé, estaba desvelado, y entonces un domingo no veníamos a la iglesia, pero no dejamos de venir, ¿verdad? Ahí perseveramos, y recuerdo que lo que hizo el Señor, lo bonito que hizo el Señor es que juntos aceptamos al Señor. En una semana de ayuno, Amén. Dispusimos nuestro corazón, hicieron el llamado, y entonces juntos pasamos adelante. Y no fue así que dijimos, vámonos, vamos, sino Sí. que fue el Señor que tocó nuestros corazones. Y Claro. pasamos adelante y nos arrodillamos. Y entonces ese fue el cambio que ha habido en nuestro matrimonio. Después de ahí, el Señor ha hecho la diferencia en nuestro matrimonio, que no ha sido fácil, porque todavía Así es. estamos en proceso, ¿verdad? Todavía somos obras en proceso. Pero sí el Señor ha hecho la diferencia en nuestra vida. Hemos podido ver cómo el Señor ha obrado, ¿verdad? En medio de nuestro matrimonio. Algo que quería compartirle, que me estaba acordando de eso. Bueno, yo no me acordaba que faltaba los domingos, pero sí es algo que nos ataca a los hombres, y que, por ejemplo, me perdía así quizá un domingo, al siguiente domingo regresaba, y como que el Señor me estaba esperando, como que salía al encuentro, y ya el pastor se subía a predicar y declaraba una palabra, y yo decía, mi esposa es que le dijo al pastor que hoy venía yo, y yo sentía que el pastor me miraba directamente a mí, y estaba así, porque yo quiero decirle también que yo llegué al Señor sin conocer, o sea, yo ni aplaudir podía. O sea, era para mí un abrazo tampoco, o sea, no lo concebía yo, pues eso, levantar las manos mucho menos, ¿verdad? Entonces, uno de hombre que ha sido creado así, que todo lo que puede hacer, libre de hacer todo lo que quiera, pero en el Señor pues nunca había escuchado así una palabra, había escuchado cantos así de alabaré, pero alabanza así, y luego el Señor de una forma así, como le digo yo, me fui enamorando del Señor, y luego pues encontrarme con esa situación, y yo creí pues aquí yo lo voy a poder lograr, lo voy a poder hacer en el nombre del Señor, pero no fue así, sino que hasta que abrí mi corazón y me rendí, hasta ahí es que el Señor miró mi condición y tuvo misericordia y me sanó, ¿verdad? Y es algo también de lo cual damos la gloria al Señor, porque esa vez, la vez que nos convertimos, el pastor no hizo el llamado como tal, sino que era una santa cena, y el pastor dijo, pues los que han confesado a Jesucristo, los que se han convertido, pueden pasar a tomar la santa cena, y si usted no quiere, puede dejar ahí el jugo que nos dieron esa vez, lo recuerdo muy bien, y yo pues en mi ser tomé la decisión, me decidí por el Señor, sin darme cuenta que también mi esposa, ella también estaba en la misma convicción, y eso pues fue algo que nos marcó, algo que le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Porque los cónyuges, uno que conoce al Señor y otro que no, es muy difícil, mas no imposible para el Señor
Eso sí, queremos darle la gloria al Señor en este caso, pero que también los que nos escuchan sepan de que el Señor mira nuestra condición, mira nuestro corazón, todo está delante de Él y ha sabido qué cosas son nuestros gigantes, qué cosas son las que bregamos, nuestras cargas, nuestras luchas. Él las ha visto cada una de ellas, ¿verdad? Y entonces, ante esto, nosotros así es como hemos venido, pues, ya varios añitos en el Señor, sirviéndolo en lo que hemos podido, pero sí queremos esta tarde, pues, que todo el que escuche pueda sentirse en la gracia del Señor, ¿verdad? Amén, amén. Y es que es la gracia del Señor. Y con lo que cuentan es bonito ver la mano del Señor. En el mundo les llamamos coincidencias, sí, pero en el Señor no existen. Simplemente es el plan del Señor. Amén. Y Él tenía un plan para ustedes, su matrimonio, amén, su familia. Y viniendo de mucho trasfondo, lo que estamos escuchando lleva bastante, ¿verdad? Así es. Esas cosas con las que lidiaron, ¿verdad? No solo era, como dijo el hermano al inicio, no solo era la mentira, también estaba, como dijo él, el alcoholismo. Hay muchas cosas, pero es bonito ver cómo el Señor se ha encargado y cómo el Señor es poderoso en actuar en medio de nuestras vidas y en medio de sus vidas. Y yo quisiera ver, pues, que nos ilustren, tal vez. Sabemos que somos una obra en proceso, sabemos que el Señor sigue obrando en sus vidas y damos gloria a Dios porque ese proceso nunca termina, ¿verdad? Amén. El Señor cada día va y nos perfeccionará a llegar a la estatura del varón perfecto cuando estemos en su presencia. Dios nos permita, perseverando en el Señor. Pero ¿cómo es de diferente ahora su casa? ¿Cómo es de diferente ahora su familia, su matrimonio? Después de que me menciona que lidiaron con muchas otras cosas y ahora que han estado en el Señor y que han ido caminando en el Señor, ¿qué hay de diferente? Sí, como le decía, el Señor ha hecho la diferencia, ¿verdad? En nuestro matrimonio, ¿verdad? Y el entender que una vez que nosotros confesamos al Señor como nuestro suficiente Salvador y que le entregamos nuestro corazón y que entendemos que debemos ser diferentes, ¿verdad? Que no es fácil. Entonces empezamos, de mi parte empiezo yo, ¿verdad? En el discipulado se nos enseña mucho, ¿verdad? Entonces empiezo yo a leer y empiezo a ver de que como mujeres tenemos que someternos a nuestros esposos, ¿verdad? Entonces empiezo yo a querer agradar al Señor. Lo primero fue que nos casamos, porque no estábamos casados por la iglesia. Entonces nos casamos para servir al Señor de una mejor manera, ¿verdad? Entonces empezamos a servirle juntos. Yo me alegro mucho porque podemos servir juntos. El Señor ha permitido que nosotros sirvamos juntos y yo le agradezco mucho a mi esposo porque yo veo que él se alegra cuando yo sirvo. Yo puedo ver en su cara, yo puedo ver en su rostro la alegría cuando él me ve sirviendo a mí, ¿verdad? Y es de gran bendición que como esposo él me pueda apoyar y que como yo su esposa, yo lo pueda apoyar porque igual que yo me siento muy alegre cuando yo lo veo servir, ¿verdad? Entonces, nos preguntaba usted cuál fue la diferencia, ¿verdad? Entonces, eso, hermano, el poder someternos, el poder que yo aprendí que él era la cabeza del hogar, que él era la autoridad de mi casa. Entonces, no fue fácil, ¿verdad? No fue fácil, pero como yo quería agradar al Señor, entonces eso es lo que yo empecé a hacer, ¿verdad? El darle el lugar que corresponde a mi esposo, ¿verdad? En la casa, darle su lugar, ayudarle, porque a veces, ¿verdad? A veces ellos quizás no puedan, o no es que no puedan, pero a veces, no sé, como mujeres, en mi caso, a veces quiero que las cosas se den rápido, ¿verdad? O sea, yo quiero ver resultados y quiero hacer, y entonces a veces yo me desespero. Entonces, pero yo, entonces, ¿qué hago? Espero que él tome la decisión y luego apoyarlo en lo que él decide.
Entonces, algo de lo que podemos rescatar en nuestra familia es que si el Señor no hubiera llegado, este matrimonio no existiera ya, ¿verdad? El Señor vino a rescatar este matrimonio. amén. Lo otro es que Evelio Torres no existiera también. Si existiera el matrimonio, no existiera, porque también andaba tan mal yo que caminaba en la calle sin rumbo y para arriba y para abajo. Y entonces el Señor vino a darnos un nombre, a darnos esa herencia, ¿verdad? Luego vinieron los niños, los hijos, y nos gozamos también, porque todos, bueno, yo les digo, todos pueden hacer algo, tienen dones y talentos, solo yo no. Pero en esa parte he visto yo la gracia del Señor, y que es una casa, somos una familia apartada para el Señor. Amén. Todos desde el más pequeño pueden hacer algo y lo hacen de una forma espontánea. Ellos en su inocencia, los mayores pues también en su forma. Y yo he dicho, quizás el Señor no los merecíamos, pero pues Él ha hecho de acuerdo a su voluntad, y eso llegamos al Señor y pues no nos hemos arrepentido, no hemos dejado nada en el mundo del cual quisiéramos decir ¿qué será probar? No tenemos eso. Entonces, en esa parte ha sido el Señor grandioso con nosotros. Amén. Tenemos necesidades, hemos tenido un montón de situaciones como familias normales, pero el Señor ha sido ahí siendo nuestro sustento, nuestro socorro, ¿verdad? Eso nos ha marcado a nosotros como familia del Señor. Amén. Y es que a mí personalmente soy testigo de lo que ellos dicen, ¿verdad? De ver a toda su familia sirviendo, ¿verdad? Han habido momentos, ¿verdad?, donde el hermano tal vez está dirigiendo las alabanzas en un domingo y su esposa cantando, su hija también canta. Amén. Bueno, de hecho, su hijo mayor está acá en controles hoy, exactamente en estos momentos, escuchando todo, ¿verdad? Y así sus demás hijos, ¿verdad? Se ha visto la mano del Señor, y como dice el hermano, todos tienen talentos, y él también, aunque no lo mira, ¿verdad? Yo le aseguro que de verdad que el Señor lo utiliza, hermano. Amén. De verdad, y siendo usted la cabeza de su familia, sabiendo dirigir con la ayuda idónea que es su esposa, ¿verdad? Ha sido una bendición ver eso, ¿verdad? Porque como les digo, personalmente soy testigo de ello. Y es que sin importar los gigantes, como los titulamos, no por exaltar al gigante, sino por darle un nombre, no importa cuán grandes sean, el Señor es mayor. Y quiero compartirles en 2 Corintios 10, 3 y 5, que dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Es que nuestras armas no son carnales, no es en nuestras fuerzas como nos lo han compartido, no es con lo que yo sé, con lo que yo puedo. Y al ver un matrimonio que no existiera hoy, como dicen nuestros hermanos nos comparten, simple vemos la gracia y la mano de Dios, que han sido en el Señor, no en nuestras fuerzas, no en sus fuerzas, ¿verdad? Y eso es lo bonito que llegamos a entender. Yo con esto quiero pedirles a ustedes, preguntarles qué mensaje pueden darles
ustedes, a esas personas que están escuchando, a esos matrimonios que tal vez están en una misma situación que estaban ustedes o peor, a esa esposa que está luchando con un esposo por distintas cosas que puedan ser, o un esposo que está luchando con problemas tal vez de alcoholismo, sin importar cuál sea su situación, ¿qué mensaje, qué les pueden dar ustedes a ellos? Bueno, lo primero es que, como decía mi esposa, el cónyuge ha sido, el Señor los ha unido para una ayuda idónea, ¿verdad? Aunque pueda verla a ella como otra persona, ¿verdad? Pero venimos a ser uno solo. Entonces, ¿qué es lo que he aprendido y qué sí desearía en los matrimonios que nos están escuchando, que puedan llevarse, que puedan valorar? Es que esa persona que tienen a su lado, el Señor la ha prestado no para que le sirva, sino para servirla. Eso lo he entendido yo muy bien, y hay mucha bendición en ello. Y aunque el varón no conozca del Señor, o la dama o la esposa no conozca del Señor, pero si hay uno, con esa persona hay una esperanza y hay una promesa sobre esa casa que dice que esa persona está apartado para el Señor. Amén. Amén. Tarde o temprano, que leía por ahí, el Señor no llega tarde. Nosotros nos desesperamos, nosotros queremos ponerle tiempo al Señor, pero Él nos mira. Si son matrimonios que no conocen los dos, pueden acercarse al Señor, que el Señor no condena. El Señor vino a salvar lo que se había perdido. Y esto es algo para nosotros de todos los días, de poder ver a nuestro cónyuge, de disfrutarlo, de saber de que esa persona a la que te vas a quedar para tus largos años. Y esa es la persona con la cual pues van a recordarse, van a disfrutar, van a pasar muchos tiempos, ¿verdad? Los hijos se van a ir y solo vas a quedar con ellos. Entonces, lo que te preste, porque yo he ido a velorios en los cuales ha muerto el esposo o ha muerto la esposa, y he visto cómo el dolor viene y queda el cónyuge solo, y luego se da cuenta de que todo aquello de lo cual le daban la gran importancia pasó a ser nada, sino que la persona en sí, el cónyuge, era el que valía. Situaciones económicas, infidelidad, no sé, pero es el momento, ¿verdad? Que el Señor le dice que pueda levantarse y que podamos hacer algo, ¿verdad? Sabemos quién está con nosotros y que Amén. como decíamos al principio, el gigante Goliat, David tuvo que hacer algo. David se enfrentó y derrotó a este gigante, ¿verdad? Entonces, así que podamos hacer, ¿verdad? En este día, si estamos pasando por alguna dificultad, ¿verdad? Que nosotros podamos hacer algo, que podamos entregar las cosas al Señor, ¿verdad? Para que Él se manifieste en nuestras vidas como poderoso gigante, ¿verdad? Y dejar que el Señor se glorifique en nuestra vida, ¿verdad? Entregándole todo en sus manos. Amén. Amén. Y es que el hecho de llamar derribando gigantes no es por exaltar a las gigantes, sino es porque lamentablemente cuando estamos en esos problemas o cuando estamos lejos del Señor, miramos esas cosas como gigantes. Así es. Y miramos esas cosas como lo miró el ejército de Israel, temblando con sus armaduras, con sus espadas, viendo simplemente el gigante. Pero en el Señor debemos de actuar así como dijo nuestra hermana Carla, como David, que siendo un joven,
nada más con una onda, confiando en el Señor, tuvo la valentía de enfrentarse a ese gigante. Amén. Porque él no miraba el gigante, no miraba ese gigante, él miraba al poderoso gigante, al gran Dios que tenemos nosotros. Amén. Nuestro Dios, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, él lo miraba ahí. Amén. Sabía que no hay nada ni nadie más poderoso que él. Y es que eso es lo que hemos querido transmitir en esta tarde, ¿verdad? No importa cuán grande usted mire ese gigante en su vida, en su matrimonio, no importa cuán imposible en su mente pueda haber que ese matrimonio va a ser restaurado. Créame, el Señor puede restaurarlo. Así es. No importa cuán perdido usted mire a su esposa o a su esposa, créame, Dios también puede transformarlo. Amén. Dios puede hacer todas las cosas nuevas y Él lo puede hacer. Pero es nuestra decisión y es importante que así como los hermanos un día tomaron una decisión, así como Jacob y vimos que también tomó una decisión, hubo un parteaguas en su vida, es importante que haya ese parteaguas en nuestra vida, no porque vamos a ser perfectos de ese día en adelante, sino porque en ese día en adelante decidimos buscar al Señor y agradarle y permitir Amén. que Jesús sea nuestro Señor. Amén. Y posteriormente Él se vuelve con ello nuestro Salvador. Amén. 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 Dios va delante de nosotros y queremos con esto que pueda entender que el Señor sea, que Jesús sea el Señor de nuestros matrimonios. De su matrimonio usted pueda confesar, Jesús es el Señor de mi matrimonio. Y cuando se enfrenten esas luchas, confiar en Él. Confiar de que Él hará entregando nuestra voluntad a Él, así como lo compartieron ellos. Les tocó dejar argumentos, les tocó dejar situaciones que tal vez ya estaban acostumbrados. Pero ellos tuvieron que entregarlo al Señor Amén. Así es. para agradarle a Él. Primero, antes que nada, buscando glorificar el nombre del Señor. Y luego el Señor se encargó de arreglarlo. Y es que en Filipenses 2:9 es un versículo muy conocido. Y dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, Amén. para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Todo está sometido a los pies del Señor. Así es. Y cuando nos rendimos nuestras vidas, vemos frutos, así como hemos visto los frutos en su familia, en su matrimonio. Y créame que podemos ver la diferencia. Con esto, pues, le damos gracias, hermanos, por acompañarnos. Gracias, como les decía antes, por abrir su corazón, abrir su testimonio. Sé que a veces no es fácil, pero ciertamente en esto se cumple que para los que aman al Señor todas las cosas ayudan para bien. Amén. Porque Así es. son testimonio viviente del poder del Señor y los utiliza para que otras personas puedan venir a los pies del Señor. Amén. Amén. Así es. Y con esto vamos a orar. Si les parece, vamos a orar. Vamos a orar por cada matrimonio que nos está escuchando, por cada esposa desesperada, por cada esposo angustiado, ¿verdad? Para que ellos puedan llenarse de fe, para que ellos puedan confiar en el Señor, sabiendo de que Él es quien va delante de ellos. Amén. Amén. Así es. Señor, amado Padre, te damos gracias, Padre, gracias. porque sabemos que tú has estado con nosotros Tú eres el Señor y que nuestro. tu Espíritu Santo ha estado hablando, Señor, a Así cada uno de es. nosotros y a cada Amén. persona que Espíritu ha estado Santo. escuchando a través de este Ministrando, programa, Señor. Señor. Te damos gracias, Señor, y venimos a Gracias, exaltar tu Jesús. santo nombre, Señor, a declararte que tú eres el gran yo soy y que no hay Así nada es. que no esté sometido bajo tu voluntad, Señor. Que tú eres el Rey y que tú eres el Tú Señor. eres el Dios poderoso. Y con eso, Señor, Tú eres venimos Dios. a declarar, Padre, que tú eres el Señor de los matrimonios. Amén. Tú Una eres institución el que Señor. tú creaste, Señor, para tu Así es, gloria y tu por honra. el cual toma Y oramos nombre por todas cada las familias matrimonio, de la Señor, tierra.
en estos momentos, Así es. para que seas tú estableciéndote en medio de ellos, Señor. Así Que seas es, tú siendo el levantando y centro, Señor. restaurando, Que seas tú el Dios, todos los capitán de cada matrimonio. Señor, así es, Padre. Y que seas tú obrando en medio de Sea sus vidas. Oramos por cada avivando la esposo, fe, Señor, Señor, para que tú, Señor, sobre los lo cónyuges. ministres, Señor, para que tú, Señor, obres en medio de él, Así Señor, es. trayéndole sabiduría, Señor, trayéndole ese conocimiento, Señor, de la necesidad En tu de nombre, buscarte Padre. y de entenderte Amén. que tú eres, Señor, el dueño de ese Así matrimonio. es. Y oramos también por cada esposa que Propiedad está, tuya, Señor, Señor. luchando con diversas cosas, Señor, con pensamientos, Señor, que no vienen, Señor, de ti, Señor, con un esposo tal vez que le da muchos problemas, sin importar lo que sea, oramos por Así ellas, es, Señor, así para es. que seas tú, Señor, obrando en sus vidas, oramos por ellos, Sea para que seas tú derribado, llenándolos de Señor, fe, Señor, toda viéndote violencia, a Padre, ti, Señor, en tu no nombre. a un gigante, no a un problema, Así Señor, es. sabiendo que tú eres mayor. Danos, Tú eres dales esa mayor. fe, Señor, danos esa fe para creer Sanando, en ti, Señor. los corazones. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque sabemos que tu palabra ha sido sembrada, Señor. Amén, así es, Señor. Y que fe ha sido Jesús. puesta en cada corazón, Señor. Así es. Permítenos, Señor, ser luminares, Señor, al mundo, Señor. Amén. En tu Para nombre, poder llevar tu Cristo. palabra como matrimonio, Señor, Así es, Padre. como Así siervos es. tuyos, Señor. Los bendecimos, Señor, y ponemos en tus Puedan, manos Dios, este programa tener para que tú esperanza sigas viva, obrando en Señor medio de él. Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias a Te ti, exaltamos y Señor. ponemos en tus manos el matrimonio del hermano Iberio y la hermana Carla, Señor, para que tú sigas obrando en ellos, que los Así sigas es, Señor. utilizando, Señor. Amén. Padre, Obra, te damos gloria obra, por sus Señor. vidas, Señor, y reconocemos tu gracia derramada Sangre sobre ellos, bendita Padre. Amén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Ha sido una bendición. Ha Gracias, sido un placer. gracias. Y con esto nos despedimos de este programa. Casados y felices. Amén. Amén. Y los esperamos en la próxima edición, que será en una semana, el próximo jueves. Dios les bendiga. Hasta pronto. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Gracias por escuchar Casados y Felices. Y si te gustó, recuerda compartir la transmisión y enseñársela a alguien que amas. Esto fue Casados y Felices, solo por DCR.